Buenos días. Hoy vamos a trabajar un pequeño repaso sobre valor absoluto, números opuestos y recta numérica. Bueno, empecemos. Eh, ¿Qué habilidad vamos a trabajar hoy? La habilidad que vamos a trabajar es la habilidad de determinar el opuesto de un número y el valor absoluto de un número entero en ejercicios y problemas de contexto. Ok. Bueno, vamos de una vez a, a la información. El opuesto de un número entero. El opuesto de un número entero son los números que guardan la misma distancia al cero en direcciones opuestas, y también se les puede llamar asimétricos o inversos. Por ejemplo, digámoslo acá. Si decimos que 3 es el opuesto de menos 3 o viceversa, está bien. ¿Por qué? Porque acordémonos que el 0 es un valor neutro. Y del 0 al 3 hay 3 espacios. 1, 2, 3. Igual que del 0 al menos 3. 1, 2, 3. Entonces, el opuesto de un número es el número que tenga la misma distancia de 0. Obviamente que son positivos y negativos, sería 3 y menos 3, 2 y menos 2, un cuarto menos un cuarto, son los opuestos, ¿verdad? Obviamente respectivamente. Otra cosa muy importante que debemos saber es que en los números enteros positivos que van desde 0 hasta más infinito, el número mientras más se aleja de 0, más valor tiene. Por ejemplo, 2, que está 2 unidades después de 0, es menor que 5, porque 5 está 5 unidades después de 0. Entonces es un número mayor. Repito, mientras los números enteros positivos más se alejan de 0, son mayor que los que están más cerca de 0. O mientras más se alejan de 0, su valor es mayor. En cambio, en el conjunto de los números enteros negativo, cuando un número se aleja más de 0, su valor disminuye. Y cuando más cerca está de 0, su valor aumenta. Una pequeña aclaración. Bueno, según lo que acabamos de ver de números opuestos, podemos concluir que el opuesto de 5 sería un número en la recta numérica que tenga la misma distancia. ¿Y cuál sería? Sería el menos 5. Lo mismo pasa con el menos 8. Un número que esté a la misma distancia que menos 8, a la misma distancia que 0, ¿verdad? A la misma distancia que 0, que tenga la misma distancia de 0 a menos 8 sería 8.
El opuesto de 14 es menos 14. El opuesto de 1 es menos 1. El asimétrico de 2, que es el opuesto, el significado similar, es menos 2. El inverso aditivo de 263 negativo es 263. Y el inverso aditivo de 444 es menos 444. Ahora bien, vamos con valor absoluto. El valor absoluto es la distancia que existe entre 0 y cualquier número. Al expresarlo simbólicamente se expresa con dos barras verticales. Por ejemplo, lo siguiente. Bueno, si logramos ver este 4, esto significa, estas dos rayitas verticales significan valor absoluto del número que está dentro. Y el valor absoluto de 4 es 4. ¿Por qué es 4? Porque se encuentra, lo que vamos a medir acá son distancias, ¿verdad? Y 4 se encuentra 4 unidades de 0. Como lo podemos ver acá. Después, el valor absoluto de menos 5 es 5. ¿Por qué? Porque estamos buscando la distancia que tiene ese número y 0. Y la distancia en el valor absoluto se cuenta positiva. Entonces, lo que necesitamos cuando pedimos valor absoluto es la distancia de X número hacia 0. Y aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, el valor absoluto de 3 es la distancia en la que 3 se encuentra de 0. Y la distancia que entre 3 se encuentra de 0 es 3. La distancia que se encuentra 51 de 0 es 51. El valor absoluto de menos 3, que dijimos que un número negativo con el valor absoluto de un número negativo es ese mismo número positivo. ¿Por qué? Porque es la distancia que se encuentra de 0. La distancia, bueno, el valor absoluto de 47 es 47, de menos 8, obviamente que es 8, de menos 4 es 4, de 18 es el mismo número, y de menos 9 es 9. Okay. Para concluir y les quede más claro, más fácil, el valor absoluto de un número es ese número positivo. Ahora vamos en este otro caso. El valor absoluto es el número que se encuentra adentro de las líneas verticales. Por ejemplo, el valor absoluto de 5 es 5, pero al haber un menos atrás, que es cuando el valor absoluto sale de las barras, queda negativo. En este caso es menos 5. Igual concluiría con el 3, porque el valor absoluto de 3 es 3, pero al estar un menos afuera, el valor absoluto, bueno, el valor que va a quedar va a ser un 3 negativo. En menos 9 sucede lo mismo. El valor absoluto de cualquier número es ese mismo número positivo. Entonces, el valor absoluto de 9 es 9. Y al salir del negativo, al salir del valor absoluto, queda negativo.
Igual sucede con el -1, con el 83, con el -2 y con el -7. Cuando ellos salen positivos, pero al haber un menos afuera, su símbolo cambia y queda negativo. Entonces, para recordar, el valor absoluto de cualquier número es la distancia de ese número hacia cero. Y la distancia se cuenta positiva. Bueno, y como decíamos, lo que íbamos a hacer a trabajar era cómo representar cada situación con valores positivos y negativos, opuestos de un número, a qué se refiere, la contextualización, muy importante. Ok, 30 metros bajo el nivel del mar, estamos hablando que el nivel del mar es cero. Entonces, 30 metros bajo el nivel del mar quiere decir que el nivel del mar es cero y que cero es el valor neutro. Entonces, bajo el nivel del mar son 30 negativo. Igual sucede con 180 metros sobre el nivel del mar. Cero es el punto neutro y el punto neutro es el nivel del mar. A la hora que subimos 180 metros, sería 180 positivo. Cuando decimos AC antes de Cristo y DC después de Cristo, antes de Cristo lo que quiere decir es que la fecha en la que Cristo nació es el año cero. De ahí van para atrás. Un ejemplo serían los negativos y de ahí hacia el frente serían los positivos. Entonces, si nació antes, AC, que significa antes de Cristo, en el año 600 antes de Cristo, él es negativo. Y nació en el 523, como para después de Cristo no está necesario ponerlo, entonces se pone el año 523, se supone que es después de Cristo, entonces sería 523. Deuda, ok, deuda y ganancia. Cuando hablamos del término deuda, son números negativos porque es lo que se debe. Cuando hablamos de ganancia, son números positivos porque es lo que nos van a dar o lo que vamos a tener, poniendo una meta de que si no debo nada y tengo cero, que cero es un número neutro, si no debo nada, que estoy en cero, si no gano nada, estoy en cero. Si tengo deuda, paso a menos a los enteros negativos, y si tengo ganancia, a los enteros positivos. Entonces 20,000 es un entero negativo y 123,000 es un entero positivo. Después, descenso y ascenso. El descenso, estamos hablando que vamos bajando, estábamos en un punto y bajamos, entonces igual opta por los números enteros negativos. Y la última, temperatura bajo cero. O sea, igual opta para a bajar de cero. Entonces pertenece a los números enteros negativos, porque ella misma dice baja de cero. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan un lindo día.